Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al podcast de Jesús Ubizquierdo y también videocast. Es un placer de nuevo estar aquí con vosotros. Espero que muchos quienes escuchéis este podcast, veáis este videocast, seáis de empresas familiares y o familias empresarias, porque voy a hablar de un tema muy importante, que es la Carta Magna de las familias empresarias. La Carta Magna de las familias empresarias es el protocolo familiar, este documento que debe ser una Biblia para las familias empresarias, que es importantísimo tenerlo, sobre todo cuando ya de simplemente un negocio familiar habéis logrado crear una empresa familiar e incluso estáis corporativizándola, ¿no? Para ser una corporación, y eso es posiblemente porque en vuestro sector estáis consiguiendo ser importantes y estáis haciendo ruido y compitiendo. Bueno, primero de todo, el protocolo es fundamental. Es fundamental para lo que es el futuro de una familia empresaria, porque al final un protocolo lo que termina son las reglas por las cuales estáis dispuestos a morir o vivir juntos dentro de lo que es esa travesía de empresa familiar que pasa de una generación a la otra. El protocolo, a mí me encanta realmente compararlo a lo que es la Carta Magna de un país, la Constitución. Creo que tiene muchas similitudes y podemos extraer muchos aprendizajes del mundo político y del mundo de los estados y tomarlo prestado para nuestro mundo de empresa familiar. Primero de todo, por lo general, las grandes cartas magnas, grandes constituciones, son aquellas, desde mi punto de vista, que no solamente se esfuerzan por determinar cuáles son los derechos de sus ciudadanos, ¿no? Sino también establece muy bien cuáles son los deberes de los ciudadanos. Creo que es imprescindible. Estamos en un mundo donde muchas veces acostumbramos a que todo el mundo piense en todos los derechos que tiene, pero no asuma las responsabilidades de los deberes que también tienen como ciudadanos. Lo mismo pasa en la empresa familiar. Si a la segunda, tercera, cuarta, quinta generación les hablamos de derechos y por supuesto derechos económicos, derechos de accionista, derechos laborales, etcétera, los que la familia empresaria establezca, pero no les inculcamos todo ese abanico de deberes que deben arropar y abrazar de forma conjunta para asegurarse que continúan ese legado y creando esa sostenibilidad al futuro de todo ese patrimonio empresarial económico que han construido y que por supuesto beneficia a muchos stakeholders, como es por ejemplo todos los empleados de esa empresa y bueno, por supuesto la sociedad, proveedores, etcétera, todos los grupos de interés, pues les estamos haciendo un flaco favor y lo primero de todo es a la misma familia empresaria. Con lo cual, importantísimo, el protocolo empresarial familiar tiene que hablar sobre todo de deberes, además de derechos. Luego, muy importante, muchas veces tomamos la costumbre de rápidamente escuchar la idea feliz de alguien. Una familia empresaria ha hecho un protocolo y bueno, pues rápidamente encargamos a la persona de confianza de turno que nos elabore uno. Con lo cual, muchas veces lo que ocurre es que es un copy and paste, copiar y pegar. Parece que, bueno, como lo que sería una carta magna, si una constitución vale para un país, ¿por qué no va a valer para otra? Bueno, porque los países son diferentes, tienen historias diferentes, tienen simbolismos diferentes, han sido construidos de forma diferente. No la misma Carta Magna vale para todas las sociedades. No la misma Carta Magna, no la misma Constitución vale para cualquier país. Lo mismo pasa con los protocolos en las empresas familiares. El mismo protocolo no sirve para todas las empresas familiares. Hay que construirlo para captar esa singularidad específica de esa familia empresaria. Ese 10, 15, 20, 30, 35, 40% que marca la diferencia de esa familia empresaria, de esa historia, de esa empresa familiar, es lo que tiene que quedar reflejado en el protocolo con normas y políticas distintas a las que sería cualquier otro protocolo. Entonces, muy importante,
no es tanto el protocolo en sí, sino el conjunto de conversaciones que ocurren entre los miembros de la familia empresaria para llegar a acordar realmente qué es lo que funciona para ellos como parte de esa Carta Magna, qué es lo que tienen que incluir y, por supuesto, lo que sabemos es que no van a estar de acuerdo en el 100% de los artículos y normas que acuerden dentro del protocolo familiar, pero van a estar de acuerdo en un alto porcentaje y, más importante aún, van incluso a establecer cómo conversar y qué hacer cuando no están de acuerdo, que es algo imprescindible para cualquier familia empresaria. Tercero, igual, cuando una carta magna en un país, cuando una constitución no cuida sobre todo lo que es la armonía social, emocional de ese país, más tarde o más temprano llegan manipuladores, especuladores, políticos, sociales, lo manipulan y al final segmentan y dividen a lo que es la sociedad. Lo mismo pasa con la Carta Magna, con el protocolo de una empresa familiar. Es muy importante que ese protocolo sea construido sobre todo para cuidar el activo estratégico más importante de una familia empresaria, que es la armonía familiar emocional. Imprescindible. Si la armonía de una familia empresaria no se alimenta, no se cultiva, no se riega por parte de todos y el protocolo establece justamente cuál es el rol y los deberes de los diferentes miembros en cómo regar eso y en cómo asegurarse de proteger esa armonía, más tarde o más temprano será el inicio del fin de esa familia como familia empresaria. Y bueno, hay otra serie de cosas y factores que tenemos que tener en cuenta a la hora de construir un buen protocolo, pero no quiero dejar de mencionar hoy uno que es vital. El protocolo hay que tenerlo presente de dos formas imprescindibles. Uno, tenerlo presente en los órganos de gobierno de la familia empresaria, de la empresa familiar, y utilizarlo como buena guía de cómo fabricar decisiones y asegurarse que uno no atenta contra el protocolo. Y segundo, que desde edades tempranas se educa a las diferentes generaciones en la importancia que tiene ese protocolo, que además fue construido por el fundador junto con la segunda generación o los fundadores junto con la segunda o la tercera generación para el beneficio de todos y que es la misión y la obligación de todos de cuidar ese protocolo. ¿Se puede cambiar? Claro que se puede cambiar. Claro que incluso se debe revisar y adaptar, pero como las buenas constituciones en los países. Tanto el cómo cambiarlo como el sistema para cambiarlo tiene que ser muy definido. No tiene que ser fácil. Con una constitución un país es fácilmente cambiable, pierde el capital simbólico y pierde el valor. Y de nuevo llegan justamente demagogos y especuladores sociales y políticos a sembrar lo que es el odio y salirse con sus objetivos, que es puro poder. Lo mismo pasa en las familias empresarias, empresas familiares. ¿El protocolo se puede cambiar? Sí. ¿Debe ser revisable? Sí, pero no fácilmente. Determinar muy bien cuál es el proceso para cambiar un protocolo en una empresa familiar, cuáles son los pasos que hay que tomar y qué tipo de mayorías cualificadas, no mayorías simples, son necesarias para, dependiendo qué tipo de cambio se quiera abordar, poder hacerlo o no. Creo que el tener un protocolo para una familia empresaria es imprescindible. Os animo a que lo exploréis. Si no lo tenéis, si lo tenéis, pero habéis escuchado el podcast y os ha sonado mi explicación algo distinto de lo que ya tenéis, os animo a que reviséis lo que tenéis, porque posiblemente sería bueno echarle una ojeada y fortalecerlo y armarlo mucho más, protegerlo mucho más. Pero seguimos hablando de este tema porque creo que es un tema apasionante y además creo que cuando miramos el protocolo y lo interpretamos desde lo que es
esa condición de carta magna para familia empresaria, entendiendo muy bien lo que es la carta magna para un país, encontramos muchas áreas de oportunidad, no solamente para nuestra empresa familiar, sino también como ciudadanos que somos de nuestras sociedades y que también debemos aprender a ser no solamente mejores miembros de empresas familiares, sino ciudadanos más responsables en su conjunto. Gracias y os veo en el próximo episodio. No dejéis de seguir las diferentes plataformas en las que estamos. En Instagram, Jesús V Izquierdo. Nos podéis encontrar como podcast en Audible, Spotify, en iPodcast, Apple Podcasts y también en formato videocast estamos en YouTube. Bueno, por favor, si hay temas que os gustaría que abordase, que hablase, mandarme un mensaje privado por alguno de las plataformas y canales donde nos encontráis. Y sobre todo, muchas gracias por estar aquí y por escucharnos. Gracias.